Buenos días, estamos en Conversando con el Perú. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial, que es el señor Jaime Salomón, que está participando para el Congreso con el número 8 por el partido Avanza País. Jaime, ¿qué tal? Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Julio, y por tu intermedio, un saludo especial a todos los seguidores. Gracias, Jaime. Miren, como te comentaba, Jaime, el público que manejamos en el programa es un público joven. Estamos muy interesados ya también por tu experiencia tanto en el mundo privado y público y también por tu experiencia académica y formativa. Entiendo que tienes 2 doctorados, 2 maestrías y también eres catedrático por más de 30 años. Entonces nos gustaría en la primera etapa de este conversatorio, más que entrevista, que nos puedas comentar tus inicios, como para conocerte antes de conocer al candidato, tanto al Congreso como a la segunda vicepresidencia del partido de Hernando de Soto. ¿Quién es Jaime Salomón, no? Si nos podrías comentar, por favor. Muchas gracias. Gracias, Julio, por la oportunidad. Mi nombre es Jaime Salomón, yo soy chosicano, madre arequipeña. Desde muy joven entendí la importancia que tenía los estudios para salir adelante. Estudié ingeniería industrial, después hice una maestría en administración, otra maestría en filosofía para tratar de entender las cosas, un doctorado en administración y otro doctorado en estrategia. Todos son comprobables, pero también a la par estuve en el campo de docente. Soy profesor hace muchísimos años, he estado en muchas universidades a nivel nacional e internacional. Una de ellas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tuve el honor de ser profesor en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en maestría y en doctorados. Pero a la par también llevé el sombrero de emprendedor. He hecho mucho emprendimiento en los últimos años. De último me refiero a 33 años. He generado empresas a nivel nacional que empezaron como microemprendimientos y terminaron siendo importantes empresas a nivel nacional con ámbito internacional. Pero también he estado muy ligado al tema público. Y realmente llegó un momento en que me cansé de estar viendo desde la gradería el cómo la política venía afectando a nosotros, a los peruanos. Y tomé la decisión, dije, si nosotros no damos la pelea, vamos a ser parte de los culpables, que la mentira, y lamentablemente la mentira le gane a la verdad, que la incapacidad que la estamos viviendo hoy día, y basta ver las noticias para ver cómo la incapacidad está tomando el control del Perú. ¿Y hacia dónde? Hacia el barranco económico, barranco social, que nadie le da importancia al tema social, y como consecuencia por la pandemia internacional, también a la afectación de la vida de todos los peruanos. Personalmente, desde joven me he esforzado, he trabajado, me he preparado para los desafíos que he enfrentado durante mi vida y con bastante éxito. Y por eso es que me pongo a disposición del país para que el próximo gobierno y el próximo Congreso sean de verdad. Y de verdad me refiero a personas que tengan experiencia, conocimientos, capacidad y además un conocimiento profundo de la realidad nacional. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo he servido en el Estado, he generado desarrollo agrícola, he generado desarrollo rural y también he generado desarrollo energético en toda la selva nacional. Y por eso es que estoy a disposición del Perú, si es que tienen a bien elegir a Hernando de Soto del trencito de Avanza País como presidente, donde lo acompaño como segundo vicepresidente, y también al Congreso con el número 8. Jaime, hay muchos temas acá que van a ser interesantes preguntarte. Te voy adelantando las preguntas. No es un escenario ya irreal o poco probable porque ha sucedido que un segundo presidente al final tome el mandato, como ha pasado con el tema de Vizcarra, que al final quedó como presidente después de PPK.
Entonces, puede ser el caso, no es un tema ya descabellado, por así decirlo, que por temas coyunturales, sin la posible candidatura de Hernando de Soto salga presidente, ocurran eventualidades que al final tú puedas asumir también la presidencia. Y es algo que antes se podría decir que era muy alejado, pero las últimas etapas en el país han dicho que sí es posible, ¿no? Esa pregunta te lo voy a hacer más adelante. Yendo un poco al tema de tus orígenes de chosicano, de ingeniero industrial, ya que el público es un público joven, ¿cómo iniciaste tú o qué te nació a ti para estudiar ingeniería industrial? ¿Cuál fue la iniciativa que tuviste? ¿Por qué fue ingeniería industrial y tal vez no otra carrera? Porque la ingeniería industrial te permite conocer todos los ámbitos del empresariado, te permite entender no solamente la parte de administración, gestión, alta dirección de una organización, y recordemos, el Perú es una gran organización, sino también los temas técnicos que deben existir. Y esos temas técnicos me llevaron en el tiempo a entender profundamente y analizar el problema, determinar, analizar el problema y en base a eso buscar soluciones. Y eso es lo que me gustó de Hernando de Soto cuando me invita a participar con él al Congreso y también acompañándolo en la plancha presidencial, porque él durante su vida ha logrado exactamente lo mismo. Y no se trata de buscar soluciones desde un escritorio cómodamente sentado, sino entender la realidad nacional. Y eso es lo que estamos haciendo, Julio, y estamos escribiendo, si bien ya hemos escrito, seguimos perfeccionando el plan de gobierno, porque lo estamos haciendo dialogando con la gente. El equipo de Hernando de Soto, que estamos desarrollando el plan de gobierno, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo conversando con la gente que está realmente en el campo. Y eso nos va a permitir dar solución apropiada a los problemas no imaginativos, problemas que realmente la población está viviendo en este momento. Pero también, Julio, hay que reconocer algo. La mayoría de los políticos de siempre, la mayoría de los partidos políticos de siempre, lo único que están buscando es que el Perú siga siendo un ring de box, donde los peruanos, al verlo a los medios, lo que entendamos es que hay enfrentamiento entre unos y otros. Pero lamentablemente para ellos, nosotros, los ciudadanos, estamos cansados de esas peleas políticas. Lo que pedimos los peruanos son soluciones, pero para dar solución hay que entender cuál es el problema que aqueja. Y en eso Hernando de Soto y Avanza País sí sabemos realmente el cómo hacerlo. En este último punto de acá de hablar y la postura que colocas, tú te colocas como un ciudadano más que quiere ir al Congreso a participar por su país. Entiendo que tú no te consideras un político, sino alguien con experiencia en empresa, en el mundo empresarial, en organizaciones que quiere aportar. Entiendo que eso es tu participación o tu motivación por cuál quieres participar. ¿Me puedes comentar un poco más de cuál fue la iniciativa principal o cuál es el factor fuerte que tú ves que puedes aportar con el país con tu participación? Mira, es bien sencillo. Es bien sencillo. Lo que tenemos que hacer en el Perú es unir las diferentes formas de pensar. Basta de ser de color verde, color rojo, color blanco, amarillo, lo que sea. Todos juntos debemos trabajar por el Perú. Y eso nos va a permitir tener una visión del Perú al futuro. Pero para eso requieres una gestión efectiva, una dirección efectiva. Y fuera de doctrinas o de ideologías propias. Y lo que hemos visto en los últimos 50 años en nuestro Perú es que los políticos y los partidos políticos se van reciclando y ellos quieren seguir participando en la solución cuando ellos han sido parte del problema y lo seguimos viendo queriendo tener cuotas de poder en el país. El gran problema, Julio, es que si tú no has sido preparado para manejar el poder, es decir, vas recibiendo poder de a pocos y vas obteniendo poder y sabes comportarte y tomar decisiones apropiadas, no vas a poder salir adelante.
Y si una persona que tiene poder, pero que no tiene la menor idea de a dónde va su vida, porque no ha sabido corregir la vela de su propia vida, lo pones a dirigir el rumbo de un gran país como es el nuestro, va a pasar lo que ha pasado en los últimos años. Es por eso que necesitamos personas competentes, capacitadas, con conocimiento, pero con experiencia, y que además tengan conocimiento de la realidad nacional. Yo he recorrido el país, pero no de paseo como muchos políticos, lo he recorrido trabajando en el país. Y eso es lo que he encontrado en Hernando de Soto y en el equipo de Avanza País. Por eso siento que estamos muy preparados para manejar la gestión y la dirección de nuestro Perú. Va a ser la única manera de salir adelante. Lamentablemente, Julio, el actuar de los políticos de siempre ha generado un gran desprestigio de la figura política. Le hemos perdido la confianza, hemos perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque no tienen conexión con nosotros los ciudadanos. Y por eso en muchos casos le hemos perdido el respeto a las autoridades. Además, todo eso ha llevado a que germine la corrupción, que la conocemos por los medios, que últimamente, gracias a la tecnología, nos está evidenciando los grandes problemas que hay. Hasta la propia Contraloría ha dicho que casi el 15% del presupuesto nacional de año pasado se han ido por corrupción. Qué bonito que la identifiquen, pero ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el Congreso? Las autoridades, gobernadores, alcaldes provinciales y distritales para combatirla. Extremadamente poco. Por eso debemos analizar la realidad y las prioridades que tienen los ciudadanos. Debemos generar desarrollo para ellos, pero solo va a ser posible si nos unimos como peruanos para lograr. Y el gran problema, ya no estamos para más aventuras. Yendo un poco ahora del sector, entiendo como si llegas al Congreso, ¿cuál es tu postura? Porque puedes tener tú diferentes tipos de objetivos porque hay una diversidad grande en el Perú para diferentes sectores. El agro, diferentes tipos de sectores, ¿no? Directamente al sector juvenil de educación, ¿tienes tú algunas propuestas que quisieras comentar para los jóvenes? Antes de responderte, Julio, la propuesta más importante es que requerimos urgentemente un Congreso y un presidente de verdad. Y de verdad me refiero a que conozca, que tenga experiencia, conocimiento, relaciones internacionales, contactos internacionales. Hoy en día, el gran problema es que ninguno de los candidatos se está preocupando del presente. Todos hacen propuestas cual canto de sirena de qué es lo que quisieran hacer a partir del 28 de julio. Y lamentablemente el Perú no está para esperar. Este gobierno y este Congreso deberían dejar de jugar con la vida de los peruanos. No podemos dejar de ser o no podemos seguir siendo tan antiperuanos. Y ese es un gran problema que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, los candidatos hoy, que dejen el egoísmo, que dejen de lado las posiciones políticas y las ideologías. Hemos venido proponiendo en las últimas semanas que se forme un comando catástrofe. No solamente se trata de hacer un comando vacuna, tendrían para eso que formar un comando oxígeno, un comando vida. No puede ser que el ministro, no puede ser que los ministros actualmente estén involucrados en temas como ¿y quién trae la vacuna y quién no trae la vacuna? Mientras la gente se está muriendo. Las proyecciones médicas son que en las próximas semanas vamos a tener lamentablemente 800 fallecidos por día por la segunda ola. Ejemplos de otros países a nivel mundial que ya están en tercera ola nos muestran lo que va a pasar en el Perú. Mientras tanto, ¿qué es? Ineficiencia total. Ni siquiera pueden traer plantas de oxígeno. Hay un gran ejemplo
el gobernador de San Martín ha comprado varias plantas de oxígeno. Claro, él tiene otros intereses políticos, pero lo ha hecho y a tal punto que están enviando el remanente de oxígeno a Lima y a Junín. En Lima lo están enviando al hospital de Ata, al hospital de Chosica. Jaime, ¿Y por qué no podemos tener un ministro que pueda hacer exactamente lo mismo? Pero justo el tema que estás hablando, porque es un tema súper interesante que justo Hernando lo estuvo hablando el día de ayer en un programa. El tema de atacar lo que actualmente, coyunturalmente está pasando, que es algo muy grave, ¿no? Él ya ha visto, ha consultado y ha tenido una buena actitud con el gobierno actual de poner a disposición del gobierno de Sagasti todos sus contactos internacionales por el bien del país. Tuvo ese gesto a disposición del Estado, porque ya es una crisis tan grande del país que todos tienen que ver la manera de poder colaborar. Ahora, a partir de esto, en la empresa privada, por tu experiencia, lo sé yo, entiendo que lo sabes tú también, cuando hay un tipo de urgencia, esto son temas que se solucionan para ayer, no se planifican de acá a 5 o 6 meses. Son temas que una persona lo tiene que resolver, ve la forma y lo resuelve. Acá justo también lo que hablaba Hernando el día de ayer, si no me equivoco, anteayer, perdón, era que había mucho temor en el gobierno por las decisiones que se tomaban y por eso se dilataba demasiado. Pero el equipo de ustedes, de Avanza País, por lo que comenta él, están preparados para tomar las decisiones muy rápidas, muy ágilmente, porque saben cómo funciona todo y están muy preparados. Por lo que entiendo, Jaime, en el partido donde estás tú actualmente, están preparados para tomar las decisiones de una forma muy ágil. Conocen todo el mecanismo, cómo funciona el Estado, para que no pueda ocurrir un tema de dilatación y las decisiones se puedan tardar meses y las planificaciones sean tan amplias y todavía la ejecución sea más. ¿Puedes comentarnos acerca de eso, por favor, para confirmarme si eso es así o cuál es la planificación que está viendo? Así es, Julio. Así es. Hernando de Soto, por sus relaciones internacionales, generadas a través de muchísimos años de trabajo, experiencia y reconocimiento internacional, él ya ha conversado con muchas autoridades a nivel internacional. No solamente Hernando es muy amigo por el trabajo conjunto que han realizado en el tiempo con el presidente Biden de Estados Unidos, o con el presidente de Israel, o el presidente de Rusia, o el presidente de la India, o presidente de países importantes alrededor del mundo. Lo que hay que reconocer, Julio, es que en el mundo hay cerca de 200 países y existe una gobernanza internacional, existe un liderazgo internacional y ahí está inmerso Hernando de Soto. Y ahí bajamos al siguiente nivel, que son los países donde hay un presidente y hay un Estado que trabaja en nuestro caso, por los peruanos. Pero lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años, por el lado de los presidentes y por el lado de los congresistas, gobernadores, alcaldes provinciales y distritales, es que no necesariamente estamos eligiendo a los mejores. Tenemos que elegir a los mejores si es que queremos ver al Perú adelante. Pero para eso debemos el Estado y específicamente el gobierno, y me refiero al presidente interino Sagasti, debe decir la verdad. Fíjate, en 50 días, 25 millones de peruanos votantes van a salir a la calle el mismo día a dar su voto, en un ambiente donde ya es bastante probable que mañana prorroguen la cuarentena hasta el 15 de marzo y después, por lo menos hasta el 30 de marzo. ¿Cómo vamos a llegar al 11 de abril si no tenemos camas de oxígeno? No hay camas UCI, no hay ventiladores mecánicos. Lo que van a hacer es poner en riesgo la vida de todos los peruanos. ¿Cuál es tu posición, Jaime, respecto justo a ese tema de la cuarentena? ¿Cuál es tu posición actual? ¿Tú estás a favor de la cuarentena? ¿Estás en contra? ¿Cuál es tu posición acerca de esto? ¿Cuál sería la solución en el momento actual? Mira, Julio, por el facilismo político, los políticos de hoy, y que son los mismos de siempre, simplemente actúan en base a lo que la prensa dice o a lo que está sucediendo.
No es posible que cambien leyes porque le cierran calles. No es posible que le cambien leyes o generen leyes porque le van a generar votos a sus amigos políticos que están candidateando en sus propios partidos. Por eso me refiero, debemos dejar atrás a los políticos y a los partidos políticos que nos han demostrado que no han podido hacer nada, que ni siquiera saben dirigir su propia vida y no han podido manejar el futuro de nuestro país. Y en ese contexto, el expresidente Vizcarra tomó ventaja sobre los demás candidatos y sigue paseándose por todo el Perú. ¿Por qué la prensa no revisa si está usando su seguridad de expresidente, movilidad, gasolina de expresidente para hacer campaña? Mientras hay una gran cuarentena, él sigue transportándose libremente por el Perú. ¿Por qué? Además, porque nos hizo trampa. Está vacunado y él no tiene problema de salir y tener contacto con la ciudadanía, que todos nosotros quisiéramos tener. Adicionalmente, 8 candidatos de todos los que están postulando la presidencia tienen procesos judiciales. Perdón, no tienen procesos judiciales. 8 nada más. Hernando es uno de ellos. Pero debo reconocer que otros 6 que no tienen procesos judiciales son más de lo mismo, porque sus partidos han estado en política y no han dado resultados a la nación. Adicionalmente, Julio, vemos a muchos candidatos, no solamente a la presidencia, vemos a muchos candidatos al Congreso el día de hoy, saliendo a las calles a nivel nacional, en contra de las reglas de inmovilidad. Yo solicito directamente que se aplique un descarte, si han sido vacunados o no, a todos los candidatos a la presidencia y al Congreso. Y Julio, nos va a llamar mucho la atención la cantidad de gente relacionada al Partido Morado. Y por lo que es una consecuencia del vizcarrismo, y lo demuestran, que están vacunados. A eso me refiero. Requerimos un presidente, requerimos congresistas de verdad, preparados profesionalmente, con conocimientos, que entiendan la realidad nacional. ¿Para qué? Para llegar al Congreso a trabajar por el Perú y no como lo han estado haciendo para vivir del Perú. Por eso insisto, el 11 de abril yo solicito a los peruanos, recapacitemos, votemos por los más preparados, jubilemos a toda esa clase política que sigue siendo parte del problema, por lo cual nunca van a ser parte de la solución. No lo han sido en los últimos años y tampoco lo van a hacer. Jaime, consulta, por ejemplo, todo el tema del doctor Málaga, de la Cayetano, de Vizcarra, de los políticos, familiares, empresarios que se han vacunado, todo el tema está pasando actualmente por, bueno, Sagasti le retiró la mención de agradecimiento en el peruano a la ministra, pero todo queda en un tema como que estoy defraudado y nada más. No se ve un tema de sanción, no se ve un tema de investigación rápida aplicada en un tema tan delicado, tan impactante, que es muy susceptible a todos los peruanos. Hay muchas personas, familiares de médicos que han fallecido en los últimos meses, que con esto es un puñal en el corazón prácticamente, porque están rogando por oxígeno, se están arriesgando y ven que políticos sacan provecho de su posición política para poder beneficiarse de alguna u otra manera, ¿no? Y se ve que el gobierno actualmente solamente indican palabras suaves, por así decirlo. No hay un tema de un acto tajante para ver una sanción directa o comenzar una investigación fuerte, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso? Julio, lamentablemente el Partido Morado y el presidente interino Sagasti, después de todas las triquiñuelas que tuvieron para que sea elegido como presidente del Congreso y por ende presidente de nuestro Perú, lo que está haciendo es un continuismo del presidente Vizcarra, a tal grado que nombró a la ministra de Salud de Vizcarra como ministra de Salud.
ha continuado con mucha gente que trabaja en el Estado manejando niveles altos, intermedios del Estado. Y están demostrando que no pueden hacer nada. Y lo peor, Julio, es que además de tener demorado al país, lo está teniendo de sangre, porque no hay capacidad, ninguna capacidad de buscar solución al problema. Y la solución al problema no solamente son las vacunas, es tener la capacidad para planificar, para ver qué está pasando en el resto del mundo. Tema de oxígeno, el tema de vacunas. Nos vienen a decir ahora que van a llegar vacunas en las próximas semanas. No van a llegar. Semanas atrás el gobierno chileno le regaló al Perú toneladas de oxígeno. No teníamos la infraestructura para recibir el oxígeno. El día de hoy hemos visto al presidente interino Sagasti en el sur del Perú haciendo coordinaciones para donaciones de oxígeno. ¿Cómo es posible? Ya deberíamos tener plantas de oxígeno en cada hospital. Deberíamos tener en este momento las postas médicas totalmente adaptadas. Deberíamos tener en este momento unidades de atención primaria en cada comunidad, como lo ha hecho el resto del mundo, y no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la clase política tradicional nos ha mostrado que no saben cómo hacer las cosas. Ese es un gran problema. Y por eso Hernando de Soto sí sabe cómo hacerlo. Él, en un desprendimiento, le ha ofrecido al presidente Sagasti que le dé la opción de generar la solución para el Perú. ¿Por qué? Porque somos conscientes, Julio, que no podemos esperar 5 meses más. Hay que empezar a aplicar hoy las coordinaciones que Hernando ya ha hecho y sabe exactamente qué aplicar a partir del 28 de julio. Pero también somos conscientes que la cantidad de fallecidos va a ser muy alta hasta que se tome una solución de verdad. Pero para eso, ¿qué requiere? Requerimos los peruanos gente competente, capacitada, con conocimiento y experiencia, y en el caso de Hernando, además, con reconocimiento y contactos internacionales. Julio, él ya habló con Israel, ya habló con el ministro de Salud de Israel, ya habló con el presidente Biden, ha hablado con una cantidad de autoridades a nivel internacional que saben exactamente qué hacer y que están dispuestos a ayudar a todos los peruanos. Esa es la gran diferencia con los otros candidatos. Esa es la gran diferencia con los partidos políticos y con los candidatos en política tradicionales, que nos han evidenciado en los últimos 50 años que son simplemente más de lo mismo. Jaime, ¿qué te parece? Hacemos una pausa y pasamos con la segunda etapa de este conversatorio. ¿Te parece? Muy amable, gracias. Continuamos con la entrevista en esta segunda etapa. Seguimos con Jaime Salomón de Avanza País con el número 8 para el Congreso. Jaime, quisiera saber tu opinión acerca de un caso más específico. ¿Cómo fue que las vacunas llegaron a la embajada china y nadie sabe nada? Pero todo eso es un misterio hasta ahorita. Han pasado ya no sé cuántos días, cuántos meses y no se logra descubrir quién dio la orden, qué pasó y nadie se pronuncia, ¿no? Eso es lo peor, que nadie se pronuncia acerca de un tema tan específico. Julio, el gran problema no es la embajada china, el gran problema son los políticos de hoy, que han preferido salvar su vida y dejar que 32 millones de peruanos sigamos en el limbo. Ese es el gran problema. El gran problema es el expresidente Vizcarra y su equipo, que no fueron capaces de firmar los diversos contratos el año pasado, que nos vinieron encandilando, prometiendo que llegaba la vacuna antes del fin de año pasado y que hasta ahora ha llegado en pequeñas cantidades. Y este gobierno interino que continúa con la gente de Vizcarra tomando malas decisiones porque no son competentes, les falta capacitación, entendimiento en la realidad nacional. Esa es la consecuencia que estamos viviendo y por eso yo digo, dejemos atrás a los partidos y a las personas que han sido parte de la política de siempre. Están tiñendo de sangre al Perú, están yendo en contra de la Constitución, están yendo en contra de salvar vidas humanas, vidas peruanas.
Ese es el gran problema. Y por eso, con Hernando de Soto, lo que hemos hecho es promover un gabinete llamado de oposición, un gabinete donde vamos a salir constantemente a enmendarle la plana al gobierno de turno, interino de turno, que no debería estar legislando, por un lado, el Congreso, y el gobierno no debería estar dando normas. Lo que debería hacer es mantener el barco a flote y aceptando la gran propuesta que le estamos haciendo muchos peruanos para ayudarlos en los próximos 5 meses a salvar a todos los peruanos. Y eso es importante. Por ejemplo, debiera urgentemente unificarse el sistema de salud. No se ha hecho. No están haciendo acción alguna por el tema. Ese tema, discúlpame que te corte, Salomón. El Ministerio de Producción organizó un evento que era una hackathon hace una semana, que estaba auspiciado por el Ministerio de Israel, por la Embajada de Israel acá en Perú. El objetivo era ver de alguna manera con grupos de jóvenes que postulaban alguna solución para el país acerca de todo el tema de la vacunación. En todo este tipo de soluciones que se propusieron salió algo interesante que yo escuché, que era cómo las personas pueden saber en verdad cuál es su turno idóneo de vacunación. Ponte que llegaron 5 millones de vacunas y son la segunda etapa, pero en verdad yo cómo sé que me han calificado de una manera correcta. ¿Cómo podría haber una transparencia respecto a eso? Actualmente se ve que con las pocas vacunas que han llegado, hay personal directamente sensible al contagio que no se llegó a vacunar. Y se han vacunado a personales administrativos de algunos centros. Y ¿qué se ve? ¿Cuál ha sido el criterio para vacunar con esas pocas vacunas que hay? ¿A qué personas sí y a qué personas no? Entonces hay un tema también delicado ahí que la población va a querer saber, oye, ¿me están engañando? ¿No me están engañando? ¿Cómo puedo saber si yo siendo cardíaco, si yo siendo hipertenso, me han colocado tal tipo de puntuación para que me toque tal tipo de orden, ¿no? Igual que yo entro a un portal para saber dónde me toca votar, debería haber algún tipo de forma de transparencia donde se pueda ver esto. Obviamente, esto tiene que haber una infraestructura de salud ya mucho más avanzada de la actual, donde por el tema de las características de cada paciente, el historial médico, se pueda sacar algún tipo de ponderación de sus características médicas para tener algún tipo de criterio o puntaje de su sensibilidad o vulnerabilidad de riesgo. Y para eso tener una posición, una lista de vacunación y así ser más transparente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo soy una persona de 60 años. Mi hijo entra al portal para verificar qué tipo de posición me han colocado, qué turno, ¿no? Y yo veo, oye, pero si yo tengo 60 años, yo veo que en el portal de gobierno me están colocando de 45 años. Voy a reclamar porque se han equivocado y me están colocando en un lugar donde no pertenezco. Oye, yo soy cardíaco y acá me están colocando que no soy cardíaco. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque todo el tema de la vacunación, queramos o no queramos, se va a ver en todo el año. Y cuando llegue todo el tema de las vacunas, va a haber muchas, seguramente, protestas de los peruanos, el tema de me tengo que vacunar, mi familiar está en UCI, se están muriendo, tengo personal familiar que ya está en riesgo de contagio y quiero que lo vacunen. ¿El gobierno estará siendo transparente, estará siendo leal conmigo, sí o no? Ese es un tema, por ejemplo, delicado a mi percepción, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de todo este tema? Total incapacidad, Julio, total incapacidad. Pero por un lado incapacidad, por el otro lado evidencia que existe el familiarismo, el amiguismo. No solamente el expresidente Vizcarra que se vacunó, cantidad de candidatos que han sido vacunados y que en desventaja contra los que no se vacunaron siguen saliendo a las calles a hacer política. Y eso no está bien. Ni el jurado, ninguna autoridad lo ha tomado en cuenta. El presidente Vizcarra no debería estar compitiendo en este momento porque tiene una gran desventaja contra el resto. Está vacunado y no solamente él, su familia y sus amigos están vacunados, según los medios. ¿Cómo es eso posible? Requerimos no solamente transparencia, requerimos que el gobierno actual
nos diga la verdad. ¿Cómo estamos? Cantidad de muertos. ¿A dónde estamos yendo? Julio, la proyección, como dije al inicio, de fallecidos para las próximas semanas, estamos hablando de 800 personas por día. ¿Y qué está haciendo el gobierno por eso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Se requiere criterio, conocimiento del qué hay que hacer para solucionar el problema en este momento. Hernando de Soto, en un desprendimiento, ha salido a decir al presidente Sagasti que ayudo, y hasta el día de hoy no hay respuesta. También tenemos que ver que el tema de corrupción, Julio, corrupción no solamente es robar dinero, no solamente es los 23.000 millones de soles, 15% del presupuesto del año pasado que se han llevado según Contraloría, sino es corregir ese problema. Y así como corrupción en dinero, está la corrupción que lleva a matar vidas, que es lo que están haciendo los últimos gobiernos. Por ejemplo, le han prometido a los miembros de mesa que iban a ser vacunados antes de la elección del 11 de abril. Ahora han salido a decir, ups, me equivoqué, van a ser vacunados algunos antes y otros antes de la segunda vuelta. Mientras tanto, médicos jóvenes en diferentes lugares del Perú no han sido vacunados hasta la fecha. ¿Y por qué? Se requiere lo que tú decías, se requiere ser transparentes y con una planificación apropiada, decir cuándo va a ser vacunado cada peruano, pero para eso tienen que saber cuándo van a llegar las vacunas y no que nos estén diciendo llegan mañana, llegan pasado, que se hagan ofrecer que los miembros de mesa se vacunan antes y ahora nos han dicho que no, que salga el ministro de Salud a ver quién puede o no traer vacunas, cuando eso es un tema muy fácil. Hernando de Soto sabe cómo hacerlo, se lo está proponiendo al presidente Sagasti, pero lamentablemente hasta ahora no lo están haciendo. Y eso va a generar que sigan teniendo al Perú no solo de morado, sino también de sangre. Y eso la población le va a pedir cuentas a futuro, como ya le está pidiendo cuentas al antiguo presidente hace unos meses, Vizcarra. Y eso es un tema de capacidad. Lo que sí sabemos cómo hacer las cosas, vamos a generar un gran cambio. Para también darte un espacio para que puedas aclarar, ¿no? En la entrevista anterior con López Aliaga, por ejemplo, él indica, ¿no?, que Hernando de Soto tiene ideas, lo respeta mucho, son muy amigos, indica él, que Hernando tiene muchas ideas elitistas, pero llevadas a la práctica no es tan realista, digamos. ¿Qué podrías decir tú a esto, no? Hernando está en Salón de la Fama en China, tiene con más de 9 doctorados, es muy reconocido en el mundo entero en el nivel de economía, pero ante todo esto, lo que Rafael López Aliaga dice, sí, pero no sabe cómo llevarlo a la realidad, no es práctico. ¿Qué podrías indicar tú respecto a esto, no? Respecto ya a tu partido como tal. A mí me extraña muchísimo que una persona que dice ser muy ligada a la iglesia tenga por costumbre y de manera cotidiana mentir. Yo no entiendo realmente cómo habla de iglesia. Yo he estudiado en colegio de curas, de sacerdotes, y tengo una formación católica muy fuerte. Y a mí no se me ocurriría salir con mentiras a la calle. Tampoco se me ocurriría salir copiando propuestas que el propio Hernando está haciendo. Ese es un gran problema. Por ejemplo, habla de que no a los monopolios cuando la mayoría de sus negocios son monopolios. Habla de no corrupción cuando él tiene un juicio pendiente que no ha terminado todavía. Cuando hace propuestas que evidentemente son falsas. Ese es el gran problema y es lo que debemos evitar los peruanos, porque es más de lo de siempre, más políticos que vienen con canto de sirena con tal de tener poder. Ese es el gran problema. Ahora, referente al tema elitista, más elitista que el señor no existe. Lo que Hernando de Soto está promoviendo es no solamente pensar en ser pro empresa,
Proponemos justicia social, rentabilidad social, bienestar social para los peruanos. Promovemos igualdad para todos. Trabajar todos juntos. Seamos de color verde, amarillo, azul. Seamos de izquierda o derecha. Seamos formales o informales. Seamos agrícolas, agricultores o empresarios. Ese es el gran cambio. Y en cuanto a no tener experiencia, Hernando de Soto, debemos reconocer que él dio grandes propuestas a gobiernos anteriores peruanos. Él propuso el tema de la formalización de la propiedad y se creó COFOPRI. Él propuso simplificación administrativa, que se dio. Propuso simplificación para creación de empresas, se dio. Propuso la creación de la Defensoría del Pueblo, se dio. Pero ninguno de ellos llegó a ser como estaba propuesto. Y es por eso que Hernando, en un eventual gobierno, si la ciudadanía nos da su voto, vamos a terminar de hacer todo eso. Y la titulación, que hay un 80% todavía pendiente, que solamente tiene posesión de tierras, vamos a terminarla en los primeros años de nuestro gobierno. Y con eso se va a generar acceso directo al crédito a tasa de interés internacional y vamos a fomentar el micro y pequeño emprendimiento. Vamos a unir al 18% de formalidad que hay hoy, aunque el INEI dice que es 75.2, porque su data es antigua, 5 meses atrás. Las proyecciones dicen que es ese número. Vamos a unir la formalidad con la informalidad. Vamos a permitir a todos los peruanos que tengan dinero en el bolsillo. Vamos a destrabar todos los proyectos y los recursos que hoy día están trabados, que representan 8 veces más el presupuesto nacional de la República de este año, que se asignó 183.000 millones de soles. Ese cambio, además que en los primeros meses de ese monto, vamos a inyectar cerca de 110.000 millones de soles para permitir estos micro y pequeños emprendimientos, para permitir la unión de lo formal con lo informal. No puede decir que es elitista. ¿Por qué, además, Julio? Como Hernando no le dieron bola en el Perú, él salió al mundo y en el mundo ha hecho mucho apoyo a presidentes que han estado mejorando la situación económica y saliendo del subdesarrollo. Y no solamente al presidente Putin de Rusia o al presidente en Estados Unidos o a presidentes de Centroamérica o al presidente de la India, que ha sido el último trabajo que él hizo, que ya acaban de aceptar que la política y la estrategia de Hernando de Soto sea la que gobierne el país. Lo que queremos hacer es la experiencia que ya tiene Hernando en el mundo, que ha dado resultados, reconociendo, Julio, que los jóvenes son el futuro del Perú, que todos, formales o informales, del color que tengamos, ideología que tengamos, juntos tenemos que salir adelante. Por eso insisto a los candidatos que dejen las mentiras de lado. Lamentablemente, Julio, cada 5 años recibimos canto de sirena de cuanto político aparece, de partidos tradicionales que no han logrado ningún cambio. Por eso es que Hernando de Soto, de Avanza País, con el trencito, donde tengo el honor de acompañarlo como segundo vicepresidente, y además al Congreso con el número 8, tenemos un equipo, sabemos exactamente qué hacer desde el primer día de gobierno. Y esa es la gran diferencia con los políticos tradicionales. Jaime, Hildebrand en una entrevista en otro canal, el único candidato que se ha referido con buenas opiniones y con mucho halago es Hernando de Soto. Son las palabras de Hildebrand que ha tenido, ¿no? Pero sí también ha tenido indicado que Hernando no tiene mucha popularidad, por así decirlo, actualmente, ¿no? Y parece que esto puede ser porque no ha estado saliendo a medios en las últimas semanas. Recién el día domingo comenzó a salir. Se viene una campaña un poco más seguida, continua. ¿Nos podrías comentar algo respecto a esto? Hay 2 aspectos. Por un lado, las encuestas, que son reales. Mucha gente las critica desde la época de Montesinos, decían que ABC, encuestadoras, recibían dineros para apuntar a ciertas preferencias. Y eso está grabado y lo hemos visto todos los peruanos.
Más que eso, las encuestas son una foto de la realidad, pero del momento. Nosotros venimos tomando el pulso y venimos conversando con la ciudadanía a nivel nacional. Y eso es lo que nos promueve a seguir adelante, por un lado. Por otro lado, el plan de gobierno que hemos elaborado, dirigido por Hernando de Soto en Avanza País, es un plan de gobierno real, en base a las experiencias de Hernando a nivel internacional y a los contactos que mantiene a nivel internacional. Hemos escrito un plan que efectivamente lo vamos a aplicar desde el primer día del gobierno. Esa es la gran diferencia. Hernando de Soto ha empezado a salir efectivamente, pero ya sabíamos, ya teníamos el sentir de la población. Por lo tanto, vamos a hacer la sorpresa en las elecciones del 11 de abril. ¿Pero por qué? No porque nos creamos que vamos a hacer, sino porque la población nos da totalmente el apoyo. Nos vemos en la calle. Adicionalmente, Julio, somos uno de los pocos partidos donde su candidato presidencial y sus candidatos, la mayoría de candidatos al Congreso, estamos respetando la normativa de no salir a las calles. ¿Por qué? Porque no estamos vacunados, como muchos de ellos que salen a hacer campaña con una gran ventaja. Es por eso que al inicio yo te pedía, y le pedía a las autoridades, que hagan un examen para ver cuántos candidatos a la presidencia y al Congreso ya están vacunados, no solamente lo que la prensa ya está evidenciando a nivel nacional, que hagan un examen. Y eso nos va a demostrar la gran ventaja que tiene, que ninguna autoridad del ente electoral está tomando en cuenta. Y según ley, eso está prohibido. Jaime, otra consulta. Otro tema también que actualmente tiene mucho impacto, ¿no? Que es el tema de los extranjeros en el Perú, principalmente la población venezolana, que la mayoría, por así decirlo, de peruanos se siente muy incómodo, pero por el tema de la inseguridad a causa de los venezolanos, ¿no? En su gran mayoría, por así decirlo, siente esa percepción acerca de los extranjeros. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué posición tienen ustedes como partido? Cualquier extranjero que venga al Perú a hacer el bien es bienvenido. Pero cualquier extranjero que viene al Perú a hacer cosas distintas no es bienvenido, en primera instancia. En segunda instancia, debemos recordar que con la crisis económica que tuvo el Perú en los años 80, muchos peruanos migraron al resto del mundo y algunos de ellos terminaron en Venezuela, donde tuvieron la oportunidad de hacer negocios y desarrollar la vida de sus hijos y nietos. Y Venezuela fue un país donde ellos llegaron. Lamentablemente, por la situación económica que vive Venezuela, se ha dado a la inversa. Muchos han migrado ahora a otros países, uno de ellos el Perú. El Perú ha firmado una serie de convenios internacionales donde tiene cierta obligación de recibirlos, pero un gran error fue recibirlos sin saber quién es quién. ¿Pero por qué los recibieron sin saber quién es quién? Porque ni siquiera el Estado hoy tiene la capacidad de saber quién es quién en el Perú. Julio, existen más de 3.000 bases de datos a nivel nacional y ninguna de ellas es igual a la otra. Falta una sola base integrada de información, de datos a nivel nacional, donde se sepa quién es quién en el Perú para que nos puedan ayudar, como el caso que se ha evidenciado en la pandemia, donde han habido agricultores que nunca recibieron apoyo, porque lo primero que les pedían era inserte usted el número de suministro eléctrico. Si hubiera habido un poquito de conocimiento, 800.000 no tienen acceso a energía eléctrica, menos a conexión a internet, no tienen celular ni computadora. De esa manera, sabiendo quién es quién, podríamos ayudar al Perú. Pero además, cualquier ciudadano extranjero que ingrese, debemos tomar información de ellos. ¿Qué ha hecho en su vida? ¿De dónde viene? ¿Para qué viene? De esa manera podríamos no aceptar a personas que no vienen a generar desarrollo nacional, como se hace alrededor del mundo, Julio. Lamentablemente, los políticos, los gobernantes, los congresos que hemos tenido, no están en la capacidad, no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, y menos aún el conocimiento de la realidad nacional, y eso no va a permitir salir adelante. ¿De quién depende, Julio? De nosotros,
25 millones de peruanos, que vamos a generar el gran cambio para los más de 32 millones de peruanos. El 11 de abril, elijamos bien, revisemos no solo la hoja de vida, sino qué ha hecho cada candidato a la presidencia del Congreso, si han calentado asientos o han hecho algo por la vida y por el desarrollo nacional. De esa manera, Julio, vamos a mejorar, vamos a cambiar el Perú. Desde el 28 de julio, Hernando de Soto y su equipo sí sabe cómo hacerlo. Jaime, dos últimas preguntas. Una de ellas que salió en un conversatorio que tuvimos con jóvenes de diferentes partes de Lima. Ahí se concluyó, entre algunas de las preguntas que quería, que salió eso, ¿no? Que los políticos o ya congresistas, por así decirlo, o presidentes, en la etapa de concursar, y también ya estado dentro del gobierno, se le dan exámenes. Examen psicológico se le da en ese momento, ¿no? Para ver un perfil psicológico de los concursantes. El segundo punto que se fue agregando ya en el tiempo era psiquiátrico. Y ahora el tercer punto que te puedo colocar, que es toxicológico, como el último tema que salió ya del partido del Congreso Olivares, informando públicamente que él sí era un consumidor de manera creativa, creo, o recreativa de marihuana. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a estos temas, ¿no? Mira, es bien simple, Julio, y hasta gracia da. Muchos candidatos entran postulan a la presidencia o al Congreso porque quieren poder. Pero si durante su propia vida no han manejado poder, una vez que llegan y asumen tanto poder, se emborrachan. No tienen conocimientos, experiencia, capacidad para tenerlo, no han tenido poder en su vida. ¿Cómo pretendemos que lleguen a hacer algo por todos nosotros los peruanos? En el caso de Hernando de Soto, ha tenido mucho poder y no está entrando a política por querer más poder. Y es el caso de muchos de nosotros, que estamos entrando a trabajar por el Perú, no a vivir del país. Referente Congreso en el Perú, solo se requiere ser peruano y mayor de 25. Y para ser presidente, ser peruano, se supone, y ser mayor de 35. Es el único requisito. Lo que yo he venido solicitando a las autoridades electorales es que para esa elección ya no hay tiempo. Para las siguientes elecciones, que una vez que los candidatos se presenten, la entidad electoral o entidades electorales hagan todas las revisiones de la hoja de vida de cada uno de ellos, para no estar como estamos, que faltando 50 días para la elección, sigan sacando de carrera a algunos congresistas y, ¿por qué no, algunos candidatos a la presidencia dentro de poco? Ese es un gran cambio. Incluir el tema de examen psicológico, psiquiátrico, sería interesante, pero la ley hoy no lo permite. Debiera revisarse el tema psicológico, psiquiátrico, y el tema toxicológico. No hemos visto a un candidato fumando marihuana en televisión porque estaba en un pleno proceso de debate dentro del Congreso. Ese es un tema que debiera revisarse en el siguiente Congreso para ver si es o no es factible que se legalice el uso de la marihuana. Te pongo un ejemplo. Si hoy en día se permite en el Perú el uso de ciertas drogas más fuertes que la marihuana para temas médicos, ¿por qué no podría utilizarse el tema de la marihuana? Pero eso es un tema que debe legislarse, revisarse con el siguiente Congreso, alineado a las necesidades de la población, necesidades de salud sobre todo. Pero ver después a un presidente morado, morado que sale hablando con el candidato que se pichicateó en televisión para minimizar el problema y minimizar el tema de que el presidente, el candidato a presidencia, estaba con una señorita en otras cosas, mientras excusaban el tema de la fumadita. Eso está mal. El candidato tiene que dar el ejemplo. Otro tema es legislar sobre el tema específico para ver qué se decide para el bien de todos los peruanos. Pero peor aún, y lo que yo exijo el día de hoy,
que se hagan la prueba todos los candidatos a la presidencia y al Congreso, si tienen o no tienen ya la vacuna. Lo más increíble, Julio, es que en esta semana, más aún en los últimos días, hay muchísimos candidatos al Congreso que acaban de entrar a UCI, se supone, porque están infectados con el COVID. Y tengo la plena seguridad que la mayoría de ellos ya han sido vacunados y lo están haciendo para decir, cuando le saquen la prueba de sangre, no, es que yo ya tuve el COVID. Ese tipo de personajes no requerimos en el Perú. Requerimos personas preparadas, competentes, con experiencia, conocimiento de la realidad nacional, que entren a trabajar por el Perú y no a vivir del Perú. Perfecto, Jaime. Palabras finales y te pongo una pregunta para que concluyas también con esas palabras finales, ¿no? Dentro de los 5 años, si sale elegido Hernando de Soto, si están ustedes como congresistas, en el peor de los casos, con la coyuntura que podría estar, que sí o sí se va a cumplir, el peruano va a decir, perfecto, ellos van a ingresar y esto sí o sí se va a cumplir. ¿Qué les podría decir esto para cerrar, por favor, la entrevista del día de hoy? Lo primero, Julio, y agradezco la entrevista, lo primero, Hernando ya ha tenido coordinaciones a nivel mundial, ya sabemos exactamente qué hacer con el tema del COVID, cómo traer las vacunas inmediatamente, cómo mejorar los puntos de atención primarios en las comunidades y en los distritos, sabemos exactamente cómo inyectar dinero al tema sanitario, también sabemos cómo permitir a los jóvenes salir adelante, generar micro y pequeños emprendimientos, sabemos exactamente cómo sacar la economía adelante, porque Hernando lo ha venido haciendo en los últimos más de 30 años a nivel mundial. Esa es la gran diferencia con los demás partidos, como el de López Aliaga, que viene no solamente copiando propuestas, sino que viene desarmando a candidatos que sí saben exactamente qué hacer, donde extraña extremadamente que incumpla uno de los 10 mandamientos cuando él dice ser parte de la iglesia. Eso no se debe permitir, donde viene promoviendo una serie de medidas o propuestas donde él mismo con sus propias empresas está incumpliendo esas propuestas. Ese es el gran cambio que queremos hacer con Hernando. Vamos a hablar con la verdad y con transparencia, pero para eso, Julio, requerimos congresistas y presidentes de verdad. Es por eso que necesitamos en este momento jubilar a todos esos políticos de siempre, incluido el señor Aliaga, que le ha cambiado de nombre al partido, que fue parte del problema histórico y no va a ser parte de la solución. Requerimos un cambio profundo y no requerimos candidatos a la presidencia que en su vida han trabajado. Requerimos gente que sí haya trabajado y que no entre a vivir del país y que no haya vivido del país en los últimos años. Ese cambio profundo, Julio, va a ser posible si todos los peruanos nos unimos para lograrlo. Y si el 11 de abril elegimos una nueva forma de hacer política, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de legislar. ¿Cómo? Elijamos a la verdad, elijamos a los mejores, elijamos a la eficiencia, a la responsabilidad, a la capacidad comprobada, al reconocimiento nacional e internacional, basado en conocimiento, educación. Elijamos a lo verdadero, elijamos, Julio, a Hernando de Soto a la presidencia y a los congresistas de Hernando de Soto, de Avanza País, del Trencito al Congreso. Perfecto, Jaime. Estuvo el día de hoy con nosotros en Conversando con el Perú el señor Jaime Salomón, del partido Avanza País, que está postulando como el número 8 y en la lista del señor Hernando de Soto. Muy amable, Jaime, gracias. Muchas gracias, Julio. Un honor estar con ustedes.